Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por este día que nos permites estar, por la palabra, Señor, que hoy podemos traer, que tú inspiras, que tú traes a nuestro espíritu para transmitirlo a la iglesia. Atamos espíritu de mente, de control mental y de mente dispersa, toda potestad de principado del aire que quiera oponerse, la ato en el nombre de Cristo Jesús y la declaro inoperante a partir de este tiempo y de este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay algo que el Espíritu de Dios ha estado inquietándome respecto a este tiempo casualmente que estamos viviendo, y justamente es la palabra de ser entendidos en los tiempos. El miércoles pasado empezamos a hablar acerca de lo que son los tiempos y lo que son las temporadas del Señor. Y Dios quiere que la iglesia pueda ser entendida en lo que son tiempos y en lo que son temporadas, para que nosotros podamos discernir y saber cómo es que nosotros debemos actuar, qué es lo que se hace y qué no. ¿Cuál es el pasaje? Eclesiastés capítulo 9, verso 11, donde habla acerca de que tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Dígale que está a su lado. Tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Lo cual significa que Dios va a traer una respuesta a todos nosotros. ¿Te incluye? Claro que te incluye. Tú eres hijo e hija de Dios. Dios traerá una respuesta a todos y cada uno de nosotros. Diga conmigo, tiempo y oportunidad. Otra versión dice tiempo y ocasión acontecerá a cada uno de nosotros. Amén. En el Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que ha puesto eternidad en el alma de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios nos enseña que nosotros hemos sido creados para ser eternos. ¿Y esto qué significa? Que nosotros no pertenecemos a este diseño de este mundo. La Biblia dice nuestra ciudadanía, o su ciudadanía y la mía, no pertenece a este mundo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No es un mundo, no es un reino carnal, no es un reino dado al pecado, es un reino espiritual. Por eso el Padre está buscando gente, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, gente espiritual. Pero el reino también tiene que ver con que Dios tiene tiempos y temporadas. Diga conmigo, hay tiempos y hay temporadas. ¿Qué significa esto? Y esto es lo que vamos a mirar. Tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Resulta que cuando nosotros nos movemos, el tiempo del hombre es el tiempo cronos, es un tiempo lineal, lo hablábamos el miércoles pasado. Es un tiempo lineal el cual nosotros no nos podemos devolver ni un segundo. Nosotros estamos linealmente moviéndonos hacia adelante hasta que Dios permita. El tiempo de Dios no es el tiempo kairos, porque Dios no tiene ese tiempo kairos. Dios es el olam, es el eterno. El tiempo de Dios es la eternidad, Él no tiene tiempo. Lo que pasa es que humanamente tratamos como de encasillarlo. Pero siempre hemos oído acerca de los tiempos kairos. ¿Qué son los tiempos kairos? El tiempo kairos no es el tiempo de Dios, al contrario, ese es un tiempo que beneficia al hombre, porque cuando el eterno toca el tiempo cronos del hombre, es cuando se producen y se activan los tiempos kairos, los tiempos donde hay temporadas y los tiempos donde hay oportunidad. Por eso nosotros debemos clamarle a Dios para que vengan esos tiempos, para que vengan esas temporadas. Dios responde en todo momento. Amén. Pero hay oraciones que no van a ser respondidas de Dios en el momento en que tú clamas, sino que Dios trae una respuesta en el momento, en el tiempo kairos, porque está provocando que los hijos y las hijas de Dios clamemos para que podamos recibir esa bendición y esa respuesta. Por eso es que estamos viendo, uno dice, ¿por qué clamé durante tanto tiempo por hasta ahora? ¿Por qué? Porque tu oración desde el primer día provocó ese tiempo kairos, pero se activó en este momento. Daniel le pasó. El arcángel Gabriel le dijo, desde el primer día que te dispusiste para entender, oír y entender todas las cosas, el Señor envió la respuesta. Pero el principado de Persia se opuso y 21 días después fue que llegó la respuesta. Hay una lucha. Y el enemigo no quiere que tú veas la respuesta. Y la forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos es perseverar.
Perseverar para que vengan estas temporadas y se activen estos tiempos Kairos de Dios sobre tu vida. Pero para que venga la temporada, primero está el tiempo. Diga conmigo, antes de llegar la temporada, antes de que llegue el tiempo Kairos, viene el tiempo. ¿Saben ustedes qué representa este tiempo? Que es el tiempo donde nosotros, los hijos de Dios, estamos clamando. Que es el tiempo donde los hijos de Dios estamos buscando la presencia de Él, activando eso. Voy a mostrarles un pequeño video para que entendamos algo acerca de lo que puede ser como el tiempo en nuestras vidas. Bueno, aquí se me está bloqueando. No me deja avanzar. No me está dejando avanzar. Ok, creo que ya. Bueno, Padre, toda posición es cancelada en el nombre de Jesús. Bueno, creo que no lo dejo compartir, no me deja compartir pantalla en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control. Gracias, Jesús. Bueno, sigamos adelante entonces. Hay algo especial en esto, y es que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 11, que tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Bueno, creo que ya me la va a dejar compartir la pantalla. Bueno, está molestando acá. La Biblia dice que en Eclesiastés 9:11 dice que tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Tiempo y ocasión acontecen a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser entendidos. Y la Biblia dice, Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice que hay tiempos y temporadas. Que las temporadas están conectadas a un propósito, alineados. Hay tiempo en el cual nosotros nos estamos moviendo como hijos de Dios, orando para que vengan esas temporadas. El agricultor siembra, digámoslo así como el tiempo, pero clama para que venga la lluvia, podría decirse como la temporada. Es ese tiempo especial donde se activan cosas. Dios no responde toda oración en el momento. Dios algunas de las oraciones las va a responder inmediatamente. A ver, Él es soberano. Pero entendemos que hay muchas oraciones que solamente en temporadas se van a activar. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos y en las temporadas en que nos estamos moviendo para que podamos discernir y podamos saber cómo movernos. La Biblia también habla acerca de la temporada como la sazón. Usted en la Biblia podrá encontrar que cuando el Señor Jesús hablaba acerca de los tiempos y las sazones, y el Señor no está hablando de una sazón de comida, ¿no? Él se está hablando, en su lenguaje, está hablando acerca del discernir los tiempos, las sazones, las temporadas, eso que trae sabor, esos tiempos de recibir, esos tiempos específicos donde se alinean las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. En las tiempos nosotros debemos estar entendidos para las temporadas, para poder alinearnos al propósito, porque fuera de ese propósito de Dios no somos fructíferos. Y hay un ejemplo en lo cual el Señor me habló y fue el ejemplo de Ananías y Zafira. Todos recordamos que Ananías y Zafira, ellos eran una pareja de esposos que en el tiempo cuando empezó la iglesia primitiva, ellos tomaron en común todas las cosas y la dirección de los apóstoles o lo que el Espíritu Santo inspiró era que todos iban a tomar las propiedades de todos, iban a venderlas y se iban a quedar repartidas prácticamente por igual. Que nadie que tenía de más le iba a sobrar y el que tenía poco le iba a faltar. Fue la instrucción. Y cuando los cristianos que estaban ahí, ellos dijeron que sí, Ananías y Zafira, por parte de ellos, dice la Biblia, vamos un momento a Hechos capítulo 5, dice la palabra del Señor que entonces Ananías
y Zafira se pusieron de acuerdo para vender la heredad que tenían y dijeron que la habían vendido por un precio, mintiendo, cuando en realidad la habían vendido por otro para quedarse con una parte. Era de ellos, no tenían por qué hacer esto. Ellos habían aceptado. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué sucedió con ellos? ¿Por qué, por qué Ananías y Zafira murieron en el momento cuando se encuentran con Pedro? Dice en el verso 3, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno y puesto que lo vendiste, no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 17 dice, bueno, el 5 dice, al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se los llevaron. 3 horas más tarde lo mismo le pasó a Zafira, su esposa. Cuando llegaron y le preguntaron, dime, Pedro les pregunta, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar a ti también. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Yo le preguntaba, hay una realidad, yo le preguntaba, Señor, hay una realidad. Todo mundo, hay mucha gente, no todo mundo, hay mucha gente que miente y hay mucha gente aún dentro de la iglesia que todavía no tiene firmes, unas bases firmes y miente, hace cosas, hace torcidos o en algún momento hace imprudencias como las que cometieron Ananías y Zafira. ¿Por qué ellos no murieron? ¿Por qué tanta gente que ha cometido imprudencias? ¿Por qué no hemos muerto? Porque pues, todos nos hemos llegado a cometer una imprudencia en algún momento. Y el Espíritu de Dios me dio una respuesta que está muy de acuerdo al tema que estamos hablando y lo entendí. Y es que Ananías y Zafira hicieron movimientos bruscos no en el tiempo, sino en la temporada. Y esto es muy delicado, porque cuando nosotros tenemos tiempos y le hablamos de que hay temporadas, y en esa temporada en que ellos estaban viviendo, cuando empezó la iglesia primitiva y empezó con un avivamiento tan impresionante, en el verso 12 del capítulo 5 de Hechos dice, por medio de los apóstoles se hacían muchas señales, milagros entre la gente y todos se reunían en el pórtico. Verso 16, también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros y todos eran sanados. Estaban viviendo un avivamiento sobrenatural. Estaban teniendo un avivamiento y respuestas, alineándose milagros, sanidades, prodigios, señales. Eran un tiempo kairos uno sobre otro, uno sobre otro. Era una temporada. Y en plena temporada les dio por mentir y por hacer movimientos bruscos. Y en estas temporadas, entonces, por causa de lo que tiempo, de la temporada, no tiempo, por causa de la temporada que estaban viviendo ellos en este momento, se les ocurrió hacer un movimiento brusco. Cuando el Espíritu de Dios más estaba moviendo, fue cuando más le dio por entonces mentir y perdieron esta oportunidad. ¿Y esto qué tiene que ver con los tiempos que nosotros estamos viviendo? Tiene todo que ver. Si la iglesia ha sido entendida, nosotros estamos viviendo unos tiempos muy delicados y más que tiempos, estamos viviendo temporadas. Usted me dirá, ok, pero es que entonces no estamos viviendo los milagros y las señales que habla en Hechos de los Apóstoles 5. Puede que no sea en ese tiempo así de tantos milagros, maravillas, pero estamos viviendo tiempos estamos viviendo una temporada especial. Y en esta temporada especial es la temporada postrera. Por eso es muy delicado que la iglesia haga movimientos bruscos, pecaminosos, donde se están apartando de Dios, donde contristan al Espíritu de Dios, donde en lugar de ser entendidos en los tiempos, se comportan como impíos, como insensatos. Esta es la temporada de los dolores de parto, donde la iglesia, tú y yo, más avivados deberíamos estar, porque empezó a vivirse el Apocalipsis. Lo hemos oído, hemos estudiado, lo oímos mutuamente, lo hablamos, ahora lo estamos viviendo. Y entendemos que si son los tiempos de los dolores de parto, es la última temporada para la iglesia gentil.
Ya después tendrá el tiempo la iglesia Israel nuevamente. Y este es el tiempo donde la iglesia gentil debe ser entendida. Tenemos que ser entendidos en estos tiempos, en lo que el Señor quiere manifestar para con nosotros. Amén. En Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, dice Jesús responde la última pregunta hablando cuando él estaba aún vivo. Antes de subir al cielo, él responde en su estado físico, no es que no siga respondiendo, pero en su estado físico, bíblicamente, respondió la última pregunta, la cual fue muy interesante. Y le preguntan los apóstoles, los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Verso 7, Jesús contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Otra versión dice, no les corresponde a ustedes entender el tiempo y las sazones. Pero porque el Padre es el que tiene la autoridad, o el que el Padre, dentro del rol del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es nuestro amado Dios Trino, la Biblia nos enseña que este misterio solo el Padre lo conoce. Por eso la Biblia dice, ni el día ni la hora, nadie lo conoce sino el Padre. Y he entendido que realmente Jesús todavía no conoce. Porque este misterio, dentro de las funciones o el rol del Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo el Padre es el que conoce los tiempos y las sazones. El día ni la hora no lo conoce nadie, solo el Señor. Y yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que viene para estos meses. Pero yo quiero que me escuche con atención. El Señor ha estado hablando a través del Espíritu Santo proféticamente, inquietando mi vida, inquietando gente con la cual estamos compartiendo, profetas de otras naciones que estamos escuchando, y el lenguaje es el mismo. Esto no va a mejorar. No les puedo decir exactamente qué va a pasar, viene otra plaga, viene un terremoto, no sé, viene un tsunami, no sé lo que va a pasar. Esto no va a mejorar. Esto no va a cambiar. Esto no implica entonces que tú vas a tener que vivir las tinieblas, no. Aún en los tiempos más difíciles veremos nuestros mejores tiempos, pero entramos a una temporada delicada. Y si nosotros como hijos de Dios cometemos movimientos bruscos como los que Ananía y Zafira en plena temporada de avivamiento, en plena temporada cometieron movimientos tan bruscos que les costó su vida, y si nosotros tomamos el ejemplo de cometer acciones bruscas, espiritualmente hablando, en plena temporada, moriremos, física o espiritualmente. En este momento, apartarnos de Dios en esta temporada postrera son sentencias de muerte espirituales. Por eso me preocupa cuando la iglesia no está obedeciendo, no busca al Señor. El lunes, martes y miércoles la iglesia, en la cual soy pastor, el Señor nos llamó a que hiciéramos 3 días de ayuno y se hicieron duros. Hace rato no hacíamos un ayuno, no se sentía un ayuno tan duro, fuerte, muchas tinieblas, mucha opresión. Bendigo a los hermanos y hermanas que nos acompañaron y se unieron al ayuno. De lunes a viernes a las 5 de la mañana estuvimos orando. ¿Fue fácil? No. ¿Hubo mucho sueño? Sí. Pero más que el sueño físico fue la opresión que se estaba viviendo, porque ahora más que nunca sentimos como las tinieblas se han levantado y se sienten como unos mantos que levantaran contra la iglesia. Hay un manto de duda que se ha levantado contra la iglesia de Cristo para que digan, no, esto todavía no es, eso es mentira. Esos falsos apóstoles, esos falsos maestros y falsos pastores que están metiendo terror con el apocalipsis. Eso todavía Cristo se demora unas décadas. No es cierto. Para que no crean en lo que se está hablando y solamente crean en que hay paz, porque la iglesia aún se está acomodando. Cuando empezó la pandemia, la gente tenía susto y buscaban al Señor, pastor, oremos, oremos. Pero el gobierno y el orden mundial ha estado metiendo suavemente a la iglesia, acomodándola, aún a la gente y a la iglesia, y ya la iglesia ha perdido ese interés por buscar al Señor. Ya le otra vez se acomodan, vienen unos días, otros días no pude, no, me dio sueño, alguna cosa. Esto es una temporada.
Estamos en los tiempos, en las sazones delicados, pero aún en los peores tiempos vamos a ver nuestros mejores tiempos. Y Jesús le estaba diciendo, respondiéndole a los apóstoles, no les corresponde a ustedes entender los tiempos y las sazones que solamente el Padre va a dar. Pero en este tiempo el Padre le ha placido entregarnos esos tiempos y en las sazones. Y no es que sepamos el día ni la hora, no en eso. Eso solamente lo sigue sabiendo Él. Pero lo que sí quiere que el Padre entienda la iglesia de Cristo es que está pronto a enviar a su Hijo. Y esto sí debemos entenderlo. Amén. Mateo capítulo 24. Vamos un momento. Tome su Biblia, por favor. Vamos a Mateo capítulo 24. Yo estoy usando la versión Dios habla hoy. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 24. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 24. Tome el verso 24, por favor, léalo. Dice la palabra de Dios, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. La Biblia nos dice en Mateo 24 que en estos tiempos en los cuales fue profetizado para Mateo 24, para esta generación, para nuestra generación, que Satanás va a tratar de engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos. ¿Y cómo los va a engañar? Fácil, quitándole la comunión. Hay otro manto que se ha estado moviendo contra la iglesia de Cristo, y es un manto para que la iglesia no ore. Y no solamente estoy hablando de nosotros aquí de Ibagué, sino que estoy hablando de familias y de iglesias en muchas regiones y pastores que han manifestado diciendo orar es muy difícil. Sí, ha sido muy difícil. Por eso el Señor nos llevó a 3 días de ayuno. Fue un rompimiento duro, pero se rompió. O sea, hemos podido ahora entrar en la presencia del Espíritu con mayor libertad. Y estoy convencido que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estoy convencido que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la iglesia está respaldada en autoridad y en poder por la autoridad de Cristo Jesús y el poder del Espíritu de Dios. Hay resistencia, sí, pero hemos vencido por medio de su sangre, escrito está. Y tenemos la autoridad. Y Satanás está trayendo diseños para engañar a los escogidos. Y me preocupa, porque engañarlos significa quedarse y tener que vivir tiempos los cuales Dios no nos ha llamado a vivir. Dios no quiere que vivamos tiempos. Por eso Dios quiere que la iglesia sea esa iglesia firme, constante, en oración, pero el enemigo se levanta a hablar mentiras. No ores. Ah, bueno, no. No te conectes. Ah, bueno, no me conecto. No ores. Ah, bueno. Duerme. Ah, bueno, sí, Señor. Y se le hacen más caso a las tinieblas que a Dios. Nosotros estamos viviendo una temporada y Dios no quiere que nosotros cometamos hechos bruscos como los de Ananías y Zafira. ¿Saben quién también perdió una temporada? El mismo pueblo de Israel. La Biblia dice que el Señor les mandó que entraran, pero mandaron unos espías que ellos visualmente no estaban preparados para ver lo que venían, lo vieron a través de sus ojos humanos. Y como vieron a través de su perspectiva humana, vieron gigantes y vieron problemas y dificultades. No vieron lo que Dios les estaba hablando. Dios les estaba hablando diciéndole, los van a conquistar. Por eso Josué y Caleb se levantaron y dijeron, los comeremos como a pan y los mataremos como langostas. Ellos estaban alineados al tiempo y a la temporada, pero los demás no. Y empezaron a murmurar, se quejaron, lloraron toda la noche, desearon volver a Egipto, deseaban las ollitas de barro con cebollas y los trocitos de carne, ese gulás que lo hacían. Anhelaban comer eso y no anhelaban lo que Dios lo que les estaba ofreciendo. Y por no estar alineados para la temporada, perdieron la oportunidad y tuvieron que ir al desierto durante 40 años para poder que esa generación que era vendada pudiera quedar y darle paso a la generación que estaba cansada de estar en el desierto. Y decían, ya queremos entrar, ya queremos entrar, ya queremos poseer, tenemos la visión, queremos la temporada, anhelamos la temporada. Y llegó la temporada
y esa nueva generación entró, conquistó y poseyó, porque dijeron, no vamos a cometer los errores. No vamos a cometer los errores de nuestros padres, iglesia, no vamos a cometer los errores de Ananías y Zafira, no vamos a cometer los errores de Israel. En Mateo capítulo 24, verso 25 dice, ya se los he advertido a ustedes de antemano. Dios nos está hablando. Nadie puede decir aquí que no ha sido advertido ni entendido. Pero el enemigo quiere robar esa revelación de entender en qué tiempo estamos. El enemigo quiere robar la oportunidad, entonces que tú sigas haciendo lo mismo, que sigas mintiendo, que sigas robando, que sigas disipado, disipada, dejando de buscar la presencia de Dios. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bendecido para bendecir. Mentiras, no estás alineado al Espíritu de Dios, hay un riesgo. Y me preocupa. Y esta semana estuvimos en el ayuno, en la intercesión, clamando, alinea, despierta, despierta uno por uno, despierta, como despertaste el espíritu de Zorobabel, como despertaste el espíritu de Josué, para que entendieran que era la hora de edificar, es la hora de construir, es la hora de obrar, es la hora, estamos en tiempos de dolores de parto. No sabemos hasta dónde el Señor va a permitir que la iglesia participe de situaciones. El gobierno se ha levantado en este tiempo para, con el protocolo de bioseguridad por el COVID-19, está restringiendo y está echando mano a las iglesias, les está metiendo, se les metió el rancho a las iglesias. Ahora, en las iglesias los niños no pueden estar, los enfermos no pueden ir. Esa no es una razón de las iglesias. Los enfermos, orar por los enfermos, orar por el necesitado. Los ancianos no pueden ir. Usted dirá, ok, pero es un protocolo. ¿Seguro? Tengan mucho cuidado, porque detrás de este protocolo hay un diseño, ahí está el espíritu del anticristo. No se puede imponer manos. Pastores, que no impongamos manos. ¿Usted sabe la bendición que hay en la imposición de manos? No se puede ungir. El pastor tiene que estar 4 metros de distancia si quiere predicar sin tapabocas. No pueden arrodillarse. Las reuniones tienen que ser a 1 hora. Solamente el tiempo de colocaron de 1 hora. No se puede alabar, que redujeron que para que se cantara una canción, porque cuando tú cantabas, que porque saliva de tu boca y que podías contaminar a todo mundo. Realmente es un diseño, yo veo ahí la mano del anticristo metiéndose en este diseño. Hay un nuevo orden mundial que se quiere levantar contra el mundo y quiere colocar una nueva normalidad. Si la iglesia en este momento le dice que sí, se va a volver la nueva normalidad y entonces la iglesia va a estar gobernada por ese diseño. Por eso nosotros no podemos decir que sí. Esta iglesia, mientras Dios lo permita, vamos a estar congregándonos de forma virtual y vamos a seguir. Pero necesitamos que te dispongas y necesitamos que entiendas la temporada que estamos viviendo, que te despiertes, dile que está a tu lado, despiértate. Entiende la temporada que estamos viviendo. Alíñate, no te duermas. No es el momento de contender, de pleitos, de peleas, de amarguras. No es el momento de pecados, de tinieblas. Me parece terrible el otro día escuchar cómo páginas pornográficas activaron la parte premium. No sé qué será eso, me imagino que es como un contenido mucho más terrible. Las activaron el contenido premium. Y es decir, como que le quitaron el candado para que tengan acceso a contenido ilimitado, entiendo yo, para que hombres, mujeres en sus casas en la pandemia vean más pornografía. Y de hecho, en tiempos de pandemia, el consumo de pornografía en el mundo se puso demasiadamente alto. Satanás abriendo la oportunidad para que las personas queden más atadas. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos estar alineados y entendidos en la voluntad del Señor. En el verso 32 dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. El verso 33 dice, de la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Verso 36, en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Verso 37, como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba.
Pero cuando menos lo esperaban, diga conmigo, cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Manténganse ustedes despiertos. Dígale que está a su lado, despierte. Muévalo que está a su lado. Diga, oiga, despiértese, alíñese. Hágale así, vea, ya, yuca, despiértese. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados y no para un ladrón físico, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Este es el tiempo de estar preparados. Si hubo un tiempo en que más debiste haber estado buscando la presencia de Dios, jóvenes, al joven le cuesta mucho buscar la presencia de Dios. Es muy dado a los encantos del mundo. Es muy dado a la carne. Alíñense al diseño de Dios. Iglesia, despierte. Este es el tiempo donde Dios nos está hablando que debemos ser entendidos en los tiempos y en las temporadas. Me preocupa el tema que el enemigo va a tratar de engañar a los mismos escogidos. Yo le preguntaba, Espíritu de Dios, ¿cómo puede alguien que sea escogido ser engañado? Y una cosa es que seas escogido y otras cosas que estés fundado en la roca. Todos somos llamados por el Señor, somos escogidos, pero no todos quieren fundarse sobre la roca. Cristo, la roca, la palabra de Dios. No todos quieren ser entendidos, como no comprenden palabra, como no comen palabra, como no vienen a la palabra, vienen vientos de doctrina de palabras engañosas y las creen. Tres cosas me dijo el Espíritu de Dios que la iglesia debe estar orando en este momento: revelación, entendimiento y que se active el don de discernimiento de espíritus en este momento. Debemos ser entendidos porque viene tanta información, tantas cosas, hay tantas teorías de conspiración que no sabemos qué es cierto y qué es verdad. Y solo el Espíritu de Dios nos va a dar la seguridad y el entendimiento de lo que va a pasar. Solo el Espíritu Santo nos va a mostrar porque nos va a colocar nos va a hablar. Pero si tú no estás en el Espíritu, no lo vas a entender. Y lo que se hable por aquí te va a salir por allá o sencillamente te va a poder confundir porque no estás fundamentado en la roca, en Cristo, en la palabra. A los hijos de Dios, lo único que nos tomó por sorpresa en este tiempo es el saber que ya es la hora. Ya empezaron los dolores de parto. Sabíamos que a cualquier momento se iban a activar. Sabíamos que Israel, con el cumplimiento de los 70 años de volver a ser nación, algo iba a pasar. Sabemos que con el tiempo de las eclipses está pasando algo. El 10 de enero empezó un eclipse de lunar de penumbra y empezó este tiempo. El 5 de junio acabamos de pasar un eclipse de luna penumbral. 21 de junio vamos a tener un eclipse, se llama anillo de fuego. 5 de julio, nuevamente un eclipse penumbral. ¿Qué va a pasar? Estamos expectantes, estamos moscas, estamos alineados, como decimos en Colombia, porque sabemos que algo va a suceder. Esto no va a cambiar. Esto no vamos a volver a la misma normalidad. Esta parte social donde íbamos, tomábamos un café, entrábamos, cines, cosas, si de pronto hay días de gracia van a ser muy pocos, pero esto no va a volver a ser lo mismo que antes. Ya lo que disfrutó se disfrutó y el que se la perdió se la perdió. Pero estos son los tiempos en ser entendidos. Hay algo más importante que ir a un café, que ir a un centro comercial, a un cine. Diga conmigo, lo más importante es que nosotros somos llamados para entrar al reino de los cielos. Y esto es lo más importante. Amén. Lucas capítulo 19. Vamos a Lucas capítulo 19. Estamos moviéndonos un poquito por la Biblia. Gloria a Dios, debemos aprender. Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, Alberto. Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Jesús
Dice la Biblia que cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puedes darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. En esta versión dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Jerusalén, Dios le habla a la iglesia. Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Esta palabra se cumplió 70 años después de la resurrección del Señor Jesús, cuando se hubo una rebelión judía contra los romanos y la perdieron. Y no quedó piedra sobre piedra, fue destruido impresionantemente lo que fue conocido como el templo de Salomón, el segundo templo, digo, fue destruido. Lo único que quedó fue el muro exterior, que por eso se conoce como el muro de los lamentos. Ni siquiera fue la parte del tabernáculo, del templo como tal, solamente eran los muros que cubrían, ese es el pedacito que está ahí, no más. Es lo que se ora en Jerusalén. Pero el Señor Jesús oró porque los judíos, los maestros, no habían entendido. Si tan solo entendieran lo que puede darte paz. Y hoy el Señor nos dice lo mismo. Si tan solo entendieras lo que puede darte paz. Si tan solo entendieran o entendiéramos que estamos en los tiempos de los dolores de parto y que tú y yo hemos sido llamados a unos tiempos espectaculares, vivir estos tiempos. A mí no, personalmente, no me abruman estos tiempos. Yo sé que no van a ser fáciles, pero estoy convencido de que Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dile que está a tu lado, tienes que ser entendido. Hay un dicho colombiano, yo no sé si en otros países lo tendrán. ¿Cómo es que dice? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y espiritualmente no podemos permitir que esto pase. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ok, versos 3 al 12. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios cuando aparecerá el hombre malvado, está hablándose del anticristo, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Ustedes saben qué es lo que está deteniendo para que el anticristo físicamente pueda aparecer en escena en este momento. Diga conmigo, el Espíritu de Dios a través de la iglesia. El Espíritu de Dios a través de la iglesia. Por eso las oraciones de la iglesia estorban y la avanzada de la iglesia estorban la manifestación del anticristo y de las tinieblas. Las oraciones de los hijos de Dios son poderosas para romper tinieblas, porque tenemos la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. El enemigo no le conviene que tú ores, quiere que estés dormido, bajo un letargo, sin entendimiento, tu mente oprimida, incrédulo, sin entendimiento. Así te tiene bien. Pero la voluntad de Dios es que seas entendido, que estés despierto y entendido, porque nosotros en este momento, llamémoslo así, somos la resistencia espiritualmente. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, el anticristo no se va a poder manifestar al 100%. Se mueve su escenario, que es diferente. Se mueve el espíritu del anticristo, que es diferente, pero no va a poder hacer, porque la iglesia le está resistiendo. Mientras tú duermes, estoy hablando al que lo duerme, hay otros
que están doblando rodillas y que están firmes a las 5 de la mañana en ayunos y orando. Mientras tú duermes, mientras estás disipado, disipada, hay otros que sí están doblando rodillas al Señor. Ahí está la diferencia entre la iglesia avivada y la iglesia dormida. ¿Cuál de las dos iglesias estás? ¿De cuál haces parte? Verso 5, no recuerdan que yo les... Ya. Verso 7, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado. Yo por eso soy convencido del arrebatamiento. Mire lo que dice. Solo falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Y si alguien no quiere aceptar y no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, está en riesgo. Es delicado. Hay gente que Ananías y Zafira creyeron que podían en plena temporada, en plena sazón del Padre, cuando la gloria de Dios, cuando el capo de Dios se manifestaba, pensaban que podían hacer movimientos bruscos y no iba a pasar nada, pero sí pasó. Israel pensó que en plena temporada podía hacer movimientos bruscos, de rebelarse, de murmurar, de actuar como quiso y que no iba a pasar nada, y sí pasó. Y el Señor nos advierte que en esta temporada, si nosotros queremos hacer esos movimientos bruscos, también va a pasar. Verso 14. Para esto los llamó Dios por medio del evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, que tú y yo hagamos parte en el entendimiento de la gloria de Dios, pero para esto hay que ser entendidos. Despierta, sacudámonos ya, iglesia. Hay muchos hombres y mujeres alrededor del mundo que están alineados. Las redes sociales están llenas de gente que está buscando a Dios, pero mientras otros buscan a Dios, otros duermen, y es lo que más me preocupa. Somos iglesia en forma comunidad colectivamente, pero la salvación es individual. Yo le clamo a Dios por la iglesia, pero como pastor no puedo vivir la vida espiritual de una oveja, ni una oveja la puede vivir por mí. Por más que ames a tu esposo y a tus hijos, tú no puedes vivir la vida espiritual por ellos. Por más que un hijo ame a su padre, a sus familiares, a sus amigos, no puede vivir la vida espiritual por ellos. Cada uno tiene que vivirla y cada uno es responsable. Y la Biblia advierte de ay de los que se motivan para perdición, ay del que es piedra de tropiezo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para pecar. Se pusieron de acuerdo para desanimarse. Hoy le hablo a esas parejas, esposos o novios, amigos que se alinean mancomunadamente, pero para desmotivarse. Yo no oro, yo tampoco. No, yo no voy a ayunar, yo más bien, no, es que el pastor molesta mucho, dice que a las 5 de la mañana orando, sí, yo tampoco. El mismo espíritu que se movió en la iglesia, diferente al que se movía en Caleb y Josué. No podemos. Y ellos decían, sí, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese derrota se contaminó y se extendió y no escucharon a los dos que tenían el espíritu correcto. Ananías y Zafira se pusieron de la mano mancomunadamente y se pusieron de acuerdo para pecar. Es delicado. Busca a esas personas que están encendidas con el fuego. ¿Qué hay que hacer? Vamos a orar, vamos a alinearnos, vamos a orar a las 5 de la mañana, vamos a estar orando. Busca, congrégate con esas personas, alíñate, ven, oremos, listo. ¿A qué hora nos reunimos? No a las de la mañana, en la tarde, en la noche, tengamos tiempos de oración. La gran mayoría tiene tiempos de oración virtual. Aquí estamos todos los días reuniéndonos, menos el sábado. Que Dios ha puesto en mi corazón que sea el día de la familia, que estés dedicado a tu familia sobre todo. Espero que sea así. Pero muchos se están desmotivando, como Ananías y Zafira, se ponen de acuerdo. Yo no oro, yo tampoco. Yo no me congrego, yo menos.
Terrible lo que se puede mover. Dios ha dicho que va a guardar. Apocalipsis 3:10 dice, ya para terminar, Dios guardará de la hora de prueba. Dios te va a guardar. No le tengas miedo a lo que está por venir. En los peores tiempos, la iglesia verá los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Dios, porque venga un tiempo apocalíptico, no va a cambiar. Y el temor es como la ley, o el temor de la ley es para el que la infringe. Esta temporada también es para el que no está alineado con el Señor. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ya para terminar, quiero pedirte que no cometamos las imprudencias como lo que cometieron Ananás y Zafira. Yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿por qué ellos? ¿Por qué murieron ellos? ¿Por qué otra gente no ha muerto cuando también ha cometido imprudencias? Hasta que el Señor me dio la respuesta. En la temporada no se pueden hacer movimientos bruscos, imprudencias. Apartarse de Dios en este momento es una sentencia de muerte. Son los peores tiempos donde tú podrías escoger para equivocarte y hacer cosas malas siendo un entendido ahora. Que se equivoquen los que no conocen del Señor, listo, están en un diseño como tú y yo antes estábamos, donde la gente hacía lo que quería, pero ya que nuestros ojos han sido abiertos, no volvamos atrás. No volvamos atrás a lo que antes hacíamos, dándonos de vivos. Realmente sería tonto eso. Alíñate, despiértate y vuélvete a Dios, amada iglesia. Este es el tiempo para buscar la presencia del Señor. Este es el tiempo para alinearnos. Y si no ha sido entendido, Dios está abriendo los ojos. Estamos viviendo una temporada donde están sucediendo situaciones mundiales espectaculares, donde van a suceder muchas cosas. Solo sabemos que vienen cosas, no sabemos qué. Pero el Espíritu Santo nos ha estado preparando. Almacenen alimento, reúnan, compartan con su familia. Aprovechen el tiempo que pueden estos días porque hay tiempos de gracia. Porque días después, como conocimos, no lo vamos a volver a ver. Pero lo que sí tenemos con nosotros es al Espíritu de Dios, porque estamos entendidos en los tiempos y en las temporadas. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu de Dios que sea manifestándose en esta hora sobre nuestras vidas. Yo le invito a que cierre sus ojos y que le pida al Espíritu de Dios que lo alinees, que te alinee. Dile, no sé si alguien en esta hora está alineado, no, solamente cada uno sabe cómo está delante del Señor. Pero si tú sientes que todavía no, que te falta ese momento, hazlo, hay una oportunidad todavía. Este es el tiempo de volvernos a Dios y es el tiempo de caminar con el Señor. El Espíritu del Señor está con nosotros. Y este es el momento para volvernos a Él, amada iglesia. Este es el tiempo para volvernos a Dios. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón en esta hora. Dile, Señor, yo me quiero volver a ti con todo mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré de Jesús. Dile al Espíritu de Dios que te llene, que te haga un entendido
que quite la venda de tus ojos. Dile, despiértame. Hazme un entendido, Señor. Mi corazón hay un amor, deseo y saciarte. Venimos a ti, mi Dios, entregado y en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Espíritu de Dios, despiértame, alíñame. Hazme entendido. Y el Espíritu de Dios, que arda tu espíritu en mi vida. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Quiero beber, aleluya, hasta que el mundo te haga mi Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Quiero beber, aleluya, hasta que el mundo te haga mi Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Quiero beber, aleluya, hasta que el mundo te haga mi Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Quiero beber, aleluya, hasta que el mundo te haga mi Señor. Llena hoy mi lámpara, todos clamamos aceite de tu espíritu, aceite fresco para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te lo daré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te lo daré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te lo daré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo de su llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Iglesia, clama al Señor en esta mañana y dile, Espíritu de Dios, yo te pido que despiertas en mí el Espíritu, como despertaste a Zorobabel, como despertaste a Josué para la construcción del templo. Dile, Señor, avívame. Dile, Señor, avívame, derrama de tu Espíritu, úngeme. Dile, Señor, despiértame, sacúdeme. Padre, quebranta ese letargo, quebranta ese engaño, esas mentiras que el enemigo ha levantado contra mi vida, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor,
con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile, un testigo yo soy de él. Decláralo, dile, llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré, un testigo yo soy. Otra vez dile, Nos está llamando en estos llena hoy mi tiempos, Señor, lámpara, para que seamos Señor, entendidos como la con iglesia. aceite de tu espíritu. Despiértanos para ser entendidos. Yo iré a Despiértanos, Señor. proclamarte. Alíneanos, Señor, Un testigo yo soy para ver hacer en estos tiempos lo que quieres que hagamos. Llevar mucho fruto, Señor. Para poder ser los hombres y mujeres de oración que ganan, que arrebatan almas para Cristo. Para que oran y que claman y que tinieblas se rompen. Para que seamos instrumentos de salvación. Para que seamos instrumentos donde el Espíritu de Dios se mueve con poder en familias, en casas, en empresas, donde tú estás. Que seas un ganador de almas, que seas un pescador como Pedro, ese pescador de almas. Que tú seas ese instrumento para salvación. Despierta, amada iglesia. Despierta porque Cristo viene. Alíñate a la voluntad del Dios. Alíñate a la voluntad del Eterno sobre tu vida. Ya no se trata de ti. No te alinees con las personas que están a tu lado. No te motives para hacer lo malo como hicieron Ananías y Zafira. No se pongan de acuerdo para pecar ni para desanimarse. Al contrario, que cuando veas a alguien desanimado, dile, no, estás equivocado, ven, yo te ayudo, ven. Alíñate al Señor, vuélvete al Señor. Este es el tiempo para que haya un avivamiento. Ay del solo, porque si el uno cae, el otro le levanta. Yo te invito a que tengas esa comunión con el Señor. El enemigo se ha levantado para que tú no tengas esa comunión, para que dudes, para que no creas, para que estés disipado y para que no estés entendido ante la voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Dios te está llamando. Dios nos está llamando para que seamos esa iglesia entendida. Y en los peores tiempos veremos nuestros mejores tiempos. Y en los tiempos más difíciles Dios sigue siendo Dios. Y lo que Él prometió que haría, Él lo traerá. Y aún en el tiempo difícil, aun cuando hablen de escasez y de hambre, Dios prometió bendecirte, Él lo hará. Y Él cumplirá su promesa. Y Él prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. No nos salgamos de su presencia. No hagamos como el hijo pródigo que se fue a otras provincias a vivir lo que no tenía que vivir. Permanezcamos en la casa del Padre. Permanezcamos en la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y no solo ese pan físico, sino ese pan espiritual que trae alimento a tu alma, te llena, te sacia. Quédate en la casa del Padre. Vuelve el corazón de papá. Vuelve en esta mañana al corazón de Dios. Vuelve el corazón de papá. Alíñate, reconcíliate y deja que el Espíritu de Dios ministre en tu vida en esta mañana. No lo vas a resistir. Deja que el Espíritu de Dios te llene, te ministre, cambie tu corazón y cambie tu vida en esta mañana en el nombre de Jesús. Jesús quedó asombrado de cómo Israel no había entendido los tiempos ni que la paz había llegado sobre ellos. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que tú puedas ser entendido en los tiempos y en las señales, para que venga sobre ti entendimiento, revelación y discernimiento, para que tus oídos se abran, tu oído derecho se abra y puedas oír la voz del Señor, y que tu oído izquierdo se selle ante las voces de las tinieblas y del mundo, para que tú puedas ser entendido en los tiempos, en las señales, para que el Espíritu de Dios te hable, te convenza, porque yo no puedo convencer a nadie. El que convence es Él, y yo sé que tú estés dispuesto, Dios traerá ese convencimiento y esa revelación sobre tu corazón. Que si le buscas, le hallarás. Que si clamas, Él te dirá, heme aquí. Invocarás el nombre del Señor, le buscarás y Él te dirá, heme aquí. Porque tú le buscas de todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a tu iglesia, a tus hijos e hijas, Señor. Hoy los bendigo en el nombre precioso de Cristo. Padre, hoy los envío en victoria y los envío en paz. Padre, yo oro para que los ojos sean abiertos, para que paz venga a sus vidas, para que las tinieblas que han estado operando sean quebrantadas en el nombre de Jesús. Y hagas de nosotros la iglesia entendida, la iglesia que se mueve en el Espíritu, no por lo que los ojos ven, sino a través del Espíritu. Creemos en ti, tú eres poderoso.
Y tú cambiarás nuestras condiciones como cambia el desierto con las lluvias. Y tú traerás respuesta aún a que se lo dijiste, Señor. Tú traerás respuestas aún en estos tiempos difíciles. Tú traerás respuesta. No depende de los tiempos, no depende de la economía de los países para bendecir a tus hijos. Tú eres nuestro Padre bueno y misericordioso. Y yo creo en ti y creo que tú bendecirás lo que tú dijiste. Así lo harás. Oro por los posicionamientos laborales, por firmas de contrato. Oro por el nombre de Jesús, por esas puertas, por esos salarios bien remunerados, por esos empleos estables en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por la familia Altamirano que recibió, Señor. En el tiempo más difícil vio la respuesta más dulce, Señor. Y yo sé que tú traerás esas respuestas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Padre, oro para que para que sus neveras estén llenas. Oro para que sus alacenas estén a reventar, para que tengan de sobra para poder compartir en el nombre de Cristo. Padre, yo te pido la bendición y creo como Mardoqueo fielmente que respiro y liberación vendrá de algún lugar. Nosotros no dependemos del familiar con dinero, no dependemos del rico, no dependemos del político, no dependemos del gobierno. Nuestra confianza está puesta en ti y no quedaremos en vergüenza. Respiro y liberación vendrá de algún lugar. A Sandra, María Elge, respiro, liberación, María Cecilia. Respiro y liberación vendrá de algún lugar. Yo te doy gracias por cada familia que se ha conectado en este tiempo. Por cada persona, los que estás bendiciendo, la familia Ruiz Ospina. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias por las personas nuevas que se conectan. Gracias por Marcela, Señor. La amamos, la bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que se ha conectado, Señor. Los bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por Alejandra, por María Cecilia, por la familia Herrera. Gracias por Yolanda, por Alberto. Señor, gracias por Orlando Mora. Señor, gracias por cada persona, por Nancy que nos está escuchando, Señor. Gracias por la doctora Astrid. Gracias por todos los que han dispuesto de su tiempo para venir a tu presencia, para buscar. Los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.